Recording in Si ustedes ven progress. aquí, para esa actividad vamos a tener, creo que son 7 grupos. No, sí, 7 grupos. El primer grupo va a ser de 4, que va a estar formado Fernando, Ana Isabel, Alison Fernanda, Carlos Daniel. El segundo grupo por Irma Ángeles, Carlos Daniel y Alexandra Yamalí. El tercer grupo por Astrid Dayanara, Ashley Stephanie, Dariana Gibelli. El cuarto grupo Chelsea, Eduardo Alfredo y Giovanni Alexander. El quinto grupo por Elías Javier, Sonia Gabriela, Patricia Montserrat. ¿Alguien conoce a Elías Javier? ¿Alguien conoce a Elías Javier? Muchachos. ¿Alguien conoce a Elías Javier? Es que les pregunto porque le voy a volver a escribir porque no me ha estado presentando tareas y entonces a este grupo habría que ver cómo va a quedar, pero mientras tanto así va a estar, ¿verdad? El grupo 6 va a ser Juan Ramón Molina, Cristi Samara y Luisa Abigail, y el grupo 7 Manuela Carolina, Valeria Sofía y Catherine Michelle. Entonces, para la elaboración de la investigación bibliográfica, el tema se los voy a asignar, la realización de equipos que ya se los diseñé, la distribución de los equipos, esto tengo que verlo con los demás docentes de las asignaturas, no sé quiénes llevan, con quiénes llevan fisiología ustedes. Entonces Corea ya les asignó, me dijeron. Ya les asignó los grupos. ¿Qué tema les toca a ustedes? Entonces. Ok. Eso le sirve el libro de nutrición y metabolismo que tenemos aquí le sirve para eso. ¿Quién más lleva fisiología con el doctor Corea? ¿Todos o solo Alison? Buen día, doctora. Yo también la llevo con él. Quiero saber si todo el grupo de bioquímica que tengo yo asignado llevan fisiología con el doctor Corea. Es por que entonces tengo que abocarme directamente con él. No, yo Luisa Márquez la llevo con el doctor Suazo. ¿Con el doctor? Suazo. Luisa Márquez. O sea que están... Yo, ¿Y el doctor Catherine Suazo Bueso ya le también, distribuyó? con el doctor Suazo. ¿Quién más? Catherine Bueso. Giovanni Chávez también con el doctor Suazo. Giovanni. Dariana Benítez también con el doctor Suazo. ¿Quién más? Chelsea Padilla con el doctor Corea. Chelsea. Montserrat Romero con el doctor Corea. Ok. Si quieren, escríbanme al correo, me pueden hacer una listita de los que llevan con el doctor Corea y los que llevan fisiología con el doctor Suazo. Entonces vamos a dejar a Alison encargada de la lista del doctor Corea y a Luisa Márquez encargada de la lista del doctor Suazo. Y me la envíen al correo, por favor. Y mientras tanto los temas, entonces vamos a ver cómo estamos voy a hablar si puedo hablar con estos dos docentes el día de hoy en la universidad, ¿verdad? Entonces, pero las bases, búsqueda de información de los artículos de las revistas científicas tienen que ser no menor de 5 años, ¿verdad? A menos que sea un libro base de bioquímica o del tema que les corresponda. Si es un libro base, sí, ustedes lo pueden utilizar de las últimas ediciones, ¿verdad? Si solo hay una, pues esa edición. Van a realizar la lectura, el resumen y el análisis de los artículos, luego van a realizar el desarrollo de acuerdo a la guía que yo les prepare, ¿verdad? Van a hacer un comentario de los resultados de los artículos y su aplicación en el ejercicio profesional, las conclusiones
y colocar las citas bibliográficas dentro del constructo que ustedes hagan, o sea, dentro de este desarrollo. Y al final van a colocar las bibliografías usando las normas de Vancouver. Eso sería para la elaboración de la investigación bibliográfica. El puntaje va a ser igual, ¿verdad?, del que tenía la investigación de campo. Entonces, Alison y Luisa me envían los nombres de los participantes con cada médico y los temas de investigación que ustedes tienen con esos dos docentes. ¿Ok? Ok, a nosotros todavía no nos han dado los temas de investigación. El doctor Suazo. Ajá. No importa, entonces solo envíeme la lista de los que están con el doctor Suazo. Ok. ¿Sí? Entonces, el tema de hoy, pues, es el metabolismo energético 2, ¿verdad? Ustedes saben que ya este es una parte importante de nuestro ejercicio, en el sentido de que al estar hablando del metabolismo energético 2, vamos a hablar específicamente de las células eucariotas y de cómo podemos obtener la energía para llevar a cabo todos los procesos fisiológicos, bioquímicos, ¿verdad?, que se llevan a cabo para poder realizar el trabajo y las funciones que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo. Entonces, esa ruta metabólica o ese metabolismo energético 2, estábamos hablando específicamente del ciclo de Krebs. Pero antes vamos a hacer un pequeño repaso, porque recuerden que el ciclo de Krebs va a involucrar todo lo que ustedes han visto en química y química orgánica. Entonces, recuerden que los conceptos básicos son que es materia, ¿verdad? Que es todo material físico del universo. Es cualquier cosa, ¿verdad?, que tiene una masa y que va a ocupar un espacio, ¿verdad? Y que esas propiedades que va a tener la materia van a estar relacionadas específicamente con las clases de átomos que contienen, o sea, su composición, y también con la organización que estos átomos tienen, o sea, la estructura, que por eso es importante que en bioquímica ustedes manejen ambos criterios, ¿verdad? Tanto lo que es la composición de una materia y la estructura, ¿verdad?, como está diseñada. ¿Qué es un elemento? Pues son sustancias muy básicas que se realizan en una variedad de combinaciones y van a formar el material o la materia. ¿Qué son los átomos? Pues ustedes saben que son los bloques mínimos de construcción, que son infinitas, ¿verdad? Son pequeños, ¿verdad?, de esa materia, y que cada elemento se va a componer de una sola clase de átomos. Entonces los átomos se pueden combinar para formar moléculas. Y las moléculas, ¿verdad?, en las que dos o más átomos se unen en estructuras específicas. Eso llamamos ya las moléculas. Y recuerden que todo el mundo, ¿verdad?, todo en el mundo, ¿verdad?, es observable. Vamos a admitir a los que están como la tortuguita hoy. Ok, entonces recordemos que si vamos a estar en este mundo, recordemos que tenemos toda una visión macro, ¿verdad? Que vamos a ver todo lo observable, por ejemplo, desde el agua en ebullición hasta los cambios que ocurren en nuestro organismo cuando se combate una infección por virus invasores. Entonces, esta visión de lo macro a lo micro es lo que debemos de tomar en cuenta en estos procesos metabólicos. ¿Por qué? Porque el mundo se basa en lo no observable también, que son estos átomos y moléculas, que estos son los mismos que van a participar en esta serie de reacciones químicas que se van a dar en el ciclo de Krebs, por ejemplo. Entonces, por tanto, conforme nos adentramos en el estudio de la química, comenzaremos a pensar dentro de estos dos grandes visiones o reinos, ¿verdad? La parte macroscópica, que es lo que es observable, que lo miramos a simple vista, y el reino submicroscópico, que es el de los átomos. Y estamos haciendo esto porque
Es importante que vuelvan ustedes, se replanteen la concepción en nuestro cerebro, ¿verdad? Porque es más fácil comprender todo lo que son las reacciones si estamos sabiendo y estamos conscientes de que estamos hablando de reacciones que son a nivel submicroscópico, ¿verdad? Que solo lo podemos comprender y no lo vamos a ver hasta que tengamos ese microscopio de reacción atómica. Entonces, sustancia pura o simplemente sustancia es materia, ¿verdad? Que tiene sus propiedades definidas y una composición que no varía de una muestra a otra. Por ejemplo, el agua y sal de mesa, que es el cloruro de sodio, que son los principales componentes del agua de mar. Son ejemplos, ¿verdad?, de sustancias puras. Entonces, todas las sustancias son elementos o compuestos. ¿Qué es un elemento? Pues no pueden descomponerse en sustancias más simples. Y a nivel molecular, cada elemento se compone de un solo tipo de átomo. Recuerden esto. Entonces, los compuestos, ¿verdad?, son sustancias compuestas de 2 o más elementos. Y por tanto, contienen 2 o más clases de átomos. Y el agua, por ejemplo, aquí el agua, ¿verdad?, es un compuesto constituido por 2 elementos. Es un hidrógeno más el oxígeno. O 2 hidrógenos y el oxígeno. Y las mezclas, que son las combinaciones de 2 o más sustancias, ¿verdad?, en las que cada sustancia conserva su propia identidad química. Entonces aquí tenemos el desglose de la clasificación de la materia, ¿verdad?, con su nivel químico, ¿verdad? Y toda esta materia a instancia de los elementos o compuestos, ¿verdad? Que va a ser la parte más pequeña, que al final va a ser el átomo, ¿verdad? Y que recordemos que algunos elementos comunes, ¿verdad?, que son los que aparecen en su tabla periódica, son los que vamos a utilizar más, ¿verdad?, como el carbono, el flúor, el hidrógeno, yodo, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, y que el símbolo de cada elemento contiene, ¿verdad?, 1 o 2 letras, siendo la primera mayúscula, y en muchos casos, ¿verdad?, estos símbolos van a derivar del nombre en inglés del elemento, pero a veces se derivan también del nombre en latín. Y aquí tenemos un porcentaje, ¿verdad?, de los elementos, ¿verdad?, en su masa, ¿verdad? Uno es la corteza terrestre y otra es la comparación con el cuerpo humano, ¿verdad? Y ustedes ven que el oxígeno en la corteza terrestre forma un poquito menos de la mitad, ¿verdad? Pero el oxígeno en el cuerpo humano forma más de la mitad, ¿verdad? Y en vez de la siguiente proporción en la corteza terrestre es el silicio, pero en nosotros es el carbono. En siguiente tenemos el hidrógeno y el otro 7% que son otros, a excepción, ¿verdad?, que en la corteza tenemos, ¿verdad?, el aluminio, el hierro y el calcio. Entonces, estas serían las proporciones de los elementos del cuerpo humano, que es lo que nosotros tenemos en las siglas CHO, ¿verdad? CHO. Esto en general para poder entrar, ¿verdad?, a lo que son, lo que es el ciclo de Krebs. Estas son generalidades que les puse, ¿verdad?, que no se les olvide que ese átomo siempre van a estar formados por esas partículas subatómicas, ¿verdad?, el protón, neutrón y el electrón, y que es importante que las cargas simplemente se denominan, ¿verdad?, con si es positivo o negativa, ya no se denominan o no se les coloca la C de columna, ¿verdad? Y que los neutrones no están cargados, ¿verdad?, que o sea que son neutros, ¿verdad? Que los átomos iguales, los átomos tienen números iguales de protones y electrones, así que no tienen carga eléctrica neta. Y que los electrones van a ser atraídos hacia los protones del núcleo, ¿verdad? Por esa fuerza que existe entre las partículas con carga eléctrica opuesta. Y que esa intensidad de las fuerzas de atracción entre los electrones y los núcleos, ¿verdad?, puede explicar muchas de las diferencias en los distintos elementos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque las reacciones en el ciclo de Krebs van a depender de esta conformación a nivel subatómico y del átomo, ¿verdad? No se les olvide que el ion, ¿verdad?, es un átomo o grupo de átomos que tiene una carga eléctrica positiva o negativa. El anión, ¿verdad?, cuando un átomo tiene una carga positiva, ¿verdad?, que se llama catión, y cuando tiene una carga negativa, este átomo neutro es el que vamos a tener en catión, ¿verdad?, que pierde los electrones. Entonces, anión, ¿verdad?, un átomo o grupo de átomos que tiene una carga eléctrica positiva o negativa, y anión cuando un átomo tiene una carga positiva,
¿verdad? Que se llama el catión. Entonces aquí tenemos moléculas, ¿verdad? Y entre ellas están el oxígeno que va a formar el agua, ¿verdad? Vamos a continuar, ¿verdad? Con, bueno, otros procesos importantes que deben repasar ahorita que van a hacer esta parte del ciclo de Krebs es la oxidación, porque de ello va a depender las reacciones en este ciclo de Krebs. Entonces aquí en el metabolismo energético 2 es importante entonces los procesos de fosforilación, los componentes de la cadena de transporte de electrones, la función del NAD, ¿verdad? Del NADH2, las transferencias de electrones, las cargas o descargas de los gradientes de protones para la síntesis del ATP, las lanzaderas, ¿verdad? El desacoplamiento y la fosforilación de sustrato. Eso es lo que va, las reacciones intervenientes en el ciclo de Krebs. Entonces, es importante que este ciclo de Krebs, como parte del sistema metabólico energético 2, es una ruta metabólica, ¿verdad? Donde hay una sucesión de reacciones químicas, y estas reacciones químicas forman parte, ¿verdad? De la respiración celular, ¿verdad? De las células eucariotas. Y todas las células aeróbicas, ¿verdad? Liberan o se liberan energía a través de este ciclo de respiración celular. Y se almacena por medio de la oxidación de la acetil, ¿verdad? Derivada ¿de dónde? De esta parte de los mayores compuestos, que van a ser de los lípidos, proteínas, carbohidratos, ¿verdad? Que sería en lo que les digo yo, etapa 1 y 2. Y este se aplica, ¿verdad? O se realiza en las células eucariotas y se realiza a raíz o en la raíz mitocondrial. Y todo este aporte que tienen los lípidos, las proteínas y los carbohidratos, ¿verdad? Y que se lleva a cabo en las células eucariotas y que se realiza a nivel de la matriz mitocondrial, están procedentes de esos subproductos que se obtienen, ¿verdad? De los lípidos, de las proteínas y los carbohidratos, que van a ser los aminoácidos, ¿verdad? Y que el agente o producto del NADH son biomoléculas precursoras, ¿verdad? Y que van a conllevar a una vía anfibólica. Esto significa que, bueno, van a tener tanto o van a hacer uso de ambas vías, tanto la anabólica como la catabólica al mismo tiempo. Entonces, de esta primera parte es donde vamos a ingresar luego a lo que es el citrato de oxalato del acetil, ¿verdad? Y del piruvato en el ciclo de Krebs. ¿Por qué es importante? Porque todas estas reacciones químicas, ¿verdad? Tanto la hidratación, la deshidratación y las reacciones van a producir este ATP o el trisulfato de adenosina, van a ser el residuo en la forma y van a tener como resultado al final todas estas reacciones químicas como residuo el dióxido de carbono. ¿Qué funciones va a tener este ciclo de Krebs? Bueno, liberar la energía utilizada para la célula y producir el CO2, ¿verdad? Este proceso se realiza en la matriz mitocondrial, ¿verdad? A través de 8 pasos y donde se producen enzimas específicas para catalizar cada una de las reacciones a través de estos 8 pasos. Pero recuerden que previo al proceso de la transformación de dos piruvatos, ¿verdad? A nivel aeróbico o anaeróbico, ¿verdad? Que resultan de la glucólisis, se toma el aerobio, ¿verdad? De esos piruvatos se toma el de producto aerobio que va a pasar al citoplasma y del citoplasma a la matriz mitocondrial y va a actuar, ¿verdad? En la acetilcoenzima A se le va a agregar energía y a esto es lo que se va a producir, ¿verdad? Ambos van a producir lo que es la acetilcoenzima A en este inicio del ciclo de Krebs. Entonces, esa acetilcoenzima A, vamos a ver, esa acetilcoenzima A, ¿verdad? Se encuentra y está preparado para iniciar este ciclo, ¿verdad? Una vez que se ha formado, ya está en la capacidad de iniciar ese ciclo. Aquí estaríamos
en la etapa 2 para ingresar a la etapa 3, que sería el ciclo de Krebs. Esas funciones del ciclo de Krebs van a ser producir energía, ¿verdad? Transportada y salvada en forma de GTP o de ATP. Y se realiza a través de otras reacciones de tipo biosintético, ¿verdad? Y esas otras reacciones biosintéticas en la bioquímica, ¿verdad? O estas reacciones químicas van a estar dadas o van a dar lo que se llama, y el concepto que ingresa ahora van a ser los intermediarios, que estos intermediarios van a ser utilizados y ameritan, ¿verdad? Para hacer otro tipo de moléculas. Entonces, esas otras moléculas que van a realizar reacciones químicas y que le llamamos intermediarios, se van a obtener de esas moléculas como el nucleótido, las aminoácidos y el colesterol, ¿verdad? Y este ciclo se encuentra, ¿verdad?, en las células que utilizan oxígeno, pero estamos hablando de las células aerobias, o que es un proceso aerobio. Y también además del aporte de energía, en el ciclo de Krebs vamos a obtener, ¿verdad?, que se realiza el combinado, ¿verdad?, en el proceso de fosforilado o de fosforilación oxidativa, y va a producir la mayor parte de la energía que se realiza en las células de tipo aeróbico, ¿verdad? Y se considera que la mayor parte de la energía que obtenemos, especialmente los seres humanos o los seres vivientes o las células eucariotas, van a depender de este ciclo que se va a obtener el 95% de la energía que vamos a utilizar en todos los procesos que se van a utilizar. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad?, del ciclo de Krebs. Aquí tenemos cada uno de los pasos. Vamos a ver si tienen preguntas hasta aquí. Si no, vamos a compartir un pequeño... permítanme. Bueno, ahora vamos a ver el pequeño video. Lo primero que tenemos que saber del ciclo de Krebs es que es una vía anfibólica. Lo primero que tenemos que saber del ciclo de Krebs es que es una vía anfibólica. Y por anfibólica me refiero a que es una vía tanto catabólica como anabólica. Es decir,
Es una vía tanto de degradación como de síntesis. El ciclo de Krebs sucede en la matriz de la mitocondria y una de las cosas más importantes de él es que forma parte de la respiración celular. Básicamente lo que tenemos que manejar del ciclo de Krebs principalmente es su objetivo. ¿Cuál es el objetivo del ciclo de Krebs? Y el objetivo es que en cada vuelta de este ciclo ingrese un acetil-CoA que va a ser transformado en unas moléculas que son portadores intermedios, mejor conocidos como NAT y FAT, reducidos por supuesto, para que esos NAT y esos FAT puedan ir hasta la cadena respiratoria a permitir que la fosforilación oxidativa se lleve a cabo. Para entender esto mejor, vamos a revisar un poco más lo que es la respiración celular. La respiración celular va a contar con 3 etapas, entre ellas la primera, que es la glucólisis, la segunda, que es el ciclo de Krebs, y la tercera, la fosforilación oxidativa. Básicamente, como se podrán dar cuenta, el ciclo de Krebs es un proceso de acoplamiento básicamente entre la glucólisis y la fosforilación oxidativa. En clase me gusta particularmente, para hacerlo un poco más sencillo a mis estudiantes, les explico que hay no 3 etapas sino 5. La primera de ellas es la glucólisis, la segunda la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico hasta acetil-CoA, la tercera el ciclo de Krebs, la cuarta la cadena respiratoria y la quinta la fosforilación oxidativa, que es el propio proceso con la ATP sintetasa. Entonces básicamente le explico en 5 etapas. Para conocer más a fondo sobre la respiración celular, solo tienes que darle clic en las imágenes para que puedas ver otro video en donde yo mismo explico cada uno de estos procesos de la respiración celular. Muy bien, el ciclo de Krebs tiene otra cosa muy importante y es el rendimiento energético. Cuando hablamos del rendimiento energético del ciclo de Krebs se vuelve bastante confuso, porque entendemos que por cada vuelta es nutrida por el acetil-CoA y el acetil-CoA genera una cantidad de NAT y de FAT que va a ser equivalente a una cantidad de ATP. Para entenderlo mejor, cada acetil-CoA genera 3 NAT, un FAT y genera un GTP. Por supuesto, los NAT y los FAT reducidos. Esto básicamente va a ser la producción de energía, pero acá se hacen unas preguntas que se vuelven un poco confusas, y es que cuando te preguntan cuál es el rendimiento energético del ciclo de Krebs y cuando te preguntan cuál es el rendimiento energético del acetil-CoA, son dos respuestas distintas. Si te pregunto cuál es el rendimiento energético del ciclo de Krebs, sería un solo ATP. Pero si te pregunto cuál es el rendimiento energético de un acetil-CoA, la respuesta sería 10. Y eso es porque un acetil-CoA, por cada vuelta del ciclo de Krebs, va a generar 3 NAT, un FAT y un GTP. Es una regla, siempre va a ser así. Resulta que aquí entendemos por GTP que es igual o equivale a una molécula de ATP. Para poder entender mejor este proceso, dale clic a este cubito que está acá y te va a llevar a un video en donde explico mejor la molécula del GTP. Pero básicamente este GTP equivale a un ATP, ¿correcto? Básicamente, para entender esto, tenemos que tener como regla que un NAT, esto es una regla, un NAT H más H, que es un NAT reducido, equivale a 2,5 ATP. Y cada FAT H2 equivale a 1,5 ATP. Por lo que al final del día, o al final de una vuelta del ciclo de Krebs, 3 NAT H equivalen a 7,5 ATP. 3 por 2,5. Y un FAT H2, que es este mismo FAT H2, es equivalente a 1,5 ATP. 7,5 ATP más 1,5 equivalen a 9 ATP. En total, entonces, el acetil-CoA equivale a 10, porque si estos equivalen a 9, el GTP sería, que es el equivale a un ATP, daría en total la suma 10 ATP por acetil-CoA. Esto es un poquito confuso porque te estoy diciendo que son 9, pero es 1, pero el GTP es el ATP. Se torna bastante confuso. Vamos a tratar de usar un ejemplo y supongamos que tú haces un trabajo por mí y yo te voy a pagar. Yo te pago $1 por ese trabajo que tú hiciste y te doy unos cupones, que en este caso serían 3 cupones de NAT y un cupón de FAT,
Y tú esos cupones los llevas hasta una casa de cambio y equivalen, esos 4 cupones que te estoy dando, son esto que está acá, equivalen a $9. En total, sí, te estoy pagando $10, pero en teoría te estoy solo pagando $1 por el trabajo. Es tu trabajo llevar el cupón hasta que cambies el cupón por los $9 realmente. Pues así pasa con estos portadores intermedios, el NAD y el FAT. El NAD es la forma activa de la niacina, que es la vitamina B3, y el FAT es la forma activa de la riboflavina o vitamina B2. Estos cupones van a ser cambiados en ATP en la fosforilación oxidativa, en esa etapa número 3, con la cadena respiratoria y la ATP sintetasa. Por lo que, entonces, en teoría, se torna confuso, porque un acetil-CoA equivale a 10 ATP, pero el ciclo de Krebs solo produce en teoría un ATP, que sería este que está acá, y genera 4 cupones, y esos cupones son intercambiables hasta ATP, pero solo cuando pasan por la fase 3 de la respiración celular, que es donde yo puedo transformar la energía que está en esos NAD y en esos FAT, la puedo finalmente transformar en ATP. Pero luego de todo ese proceso de cadena respiratoria y de ATP sintetasa. Acá, para entender mejor el ciclo de Krebs, pues por supuesto es una reacción multienzimática, y como todo ciclo, donde termina, comienza. Es decir, termina en el oxaloacetato y comienza en el oxaloacetato. Algo importante que manejar acá en cuanto al ciclo es la cantidad de carbonos. El ácido pirúvico que se genera en la glucólisis es una molécula de 3 carbonos. El ciclo de Krebs solo acepta moléculas de 6 carbonos. Entonces, el acetil-CoA tiene 2 carbonos. ¿Por qué? Porque viene de sufrir un proceso de descarboxilación oxidativa. Entonces, tenía 3 carbonos cuando era piruvato, es transformado a acetil-CoA, ahora tiene solamente 2. El oxaloacetato o oxalacetato es un compuesto residente de 4 carbonos. Un compuesto de 4 carbonos unido a un compuesto de 2 carbonos genera un compuesto de 6 carbonos. Y así a medida que va dando la vuelta en el ciclo. Por supuesto, hay 2 momentos en los cuales se libera dióxido de carbono para eliminar los mismos 2 carbonos que entraron por acá, y vuelve a tener el oxaloacetato 4 carbonos para poder reiniciar el ciclo. Otra pregunta muy común que me hacen es por qué se llama también, aparte del ciclo del ácido cítrico, el ciclo del ácido tricarboxílico. Se llama ciclo del ácido tricarboxílico porque el acetil-CoA tiene un ácido carboxílico, pero el oxaloacetato tiene también 2 ácidos carboxílicos, por lo que 2 ácidos carboxílicos y 1 hacen 3. Por eso se llama el ciclo del ácido tricarboxílico. Muy bien. Para entender mejor, miren acá, estas serían las reacciones del ciclo de Krebs. Fíjense como les digo, entran dos carbonos y me van a generar esos 2 carbonos en forma de acetil-CoA, NAD, luego me va a liberar un dióxido de carbono, que va a ser el primero que vamos a eliminar, luego otro NAD para liberar el segundo dióxido de carbono, ya no voy a liberar más dióxido de carbono, luego genero GTP, que equivale a un ATP, es lo mismo, básicamente igual, y luego genero FAT, y por último el último NAD que faltaba, y termina el ciclo y vuelve a iniciar otra vez recibiendo 2 carbonos más. Estos son los sustratos y los productos. Lo único que no es sustrato, el único que no es producto sería el acetil-CoA, que es donde inicia, pero sí sería sustrato. Todos estos son tanto sustrato como producto. El acetil-CoA, luego el acetil-CoA es transformado en citrato, el citrato en aconitato, el aconitato en isocitrato, el isocitrato en alfa-cetoglutarato, el alfa-cetoglutarato en succinil-CoA, el succinil-CoA en succinato, el succinato en fumarato, el fumarato en malato, el malato en oxaloacetato, y repite el ciclo otra vez, uniendo el oxaloacetato con el acetil-CoA. Se repite nuevamente el ciclo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí una pequeña explicación de lo que es el ciclo de Krebs, ¿verdad? En el video, para entender o comprender, ¿verdad? Este número de procesos metabólicos que nosotros estamos
llevando a cabo en estas reacciones que vamos a tener en el proceso. ¿Preguntas hasta aquí? Doctora, yo tenía una. Había leído que el acetil-CoA en el ciclo de Krebs podría